Hola y bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión, el programa que te acompaña a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Ya sabes que estés en la fase en la que estés con tu empresa, tu negocio o tu startup, este es tu programa, porque a emprender o a ser empresario no se aprende en ninguna universidad ni escuela de negocios, pero sí se aprende con la experiencia de otros que ya han pasado antes por ahí, conociendo sus éxitos y sus fracasos. Por eso este programa lo hacemos emprendedores y empresarios como tú, que hablamos tu mismo idioma y sabemos de tus preocupaciones del día a día, porque las hemos vivido, y que te aportamos soluciones, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Así es que ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y hoy te he preparado otro programa de auténtico lujo cuyo contenido te resumo como cada día en sumario. Y abrimos el programa con uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, el periodista, escritor y empresario Manuel Campo Vidal. Un gran periodista galardonado con varios premios, con más de 30 libros escritos, gran experto en comunicación y que nos va a inspirar seguro con su historia emprendedora. Y después vamos a profundizar en las fuentes de financiación que nos llegan desde la Unión Europea, descubriendo las nuevas líneas para pymes y emprendedores. Lo hacemos con Juanma Revuelta, CEO de Finnova. ¿Y en dónde está la pasta? Hoy vamos a descubrir más fuentes de financiación alternativa para tu pyme y tu startup. Hoy en concreto conoceremos cómo invierten los inversores institucionales en series A y B. Lo haremos con Charles Thomas, CEO y fundador de Cognitive Corporate Finance, y con Miguel Moneo, CEO del Campus 360 y experto en financiación de startups. No te muevas porque ahora sí comenzamos ya con Manuel Campo Vidal. Pues son las 7:03, estamos en directo y hoy es un lujo y un gran honor comenzar este programa con uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla desde principios de los 80, Manuel Campo Vidal, periodista, sociólogo, escritor y emprendedor. Ha presentado más de 2000 informativos y programas en Televisión Española, Antena 3, así como el espacio Hora 25 de la cadena SER. Fue además el presentador del primer debate electoral en la historia de la democracia española entre Felipe González y José María Aznar, con casi 10 millones de espectadores, y que se ofreció en 1993 en Antena 3, cadena de la que fue vicepresidente. Moderó también en 2008 el cara a cara entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y en 2015 el de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Con 34 libros a sus espaldas, Manuel Campo Vidal se ha implicado desde hace años en el problema de la despoblación de zonas rurales. Esto le llevó a publicar su último libro, con el que vamos a conocer un poco más de él, y además su carácter emprendedor le llevan a fundar su actual escuela de negocios, Nest International Business School, donde dirige el máster en comunicación avanzada. Premio Ondas en 1989, premio a la trayectoria y 2 Tepes de Oro como mejor presentador, y hoy tenemos la grandísima suerte de contar con su presencia en Negocios de Carne y Hueso para conocer más de cerca su historia, esas historias que nos inspiran, donde nuestros invitados nos muestran su lado más cercano y emprendedor, y que nos motivan en nuestras empresas y en nuestros sueños. Muchas gracias, Manuel Campo Vidal, bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Después de esta presentación, no sé si marcharme corriendo, a ver si estamos a la altura. Bueno, para nada, porque eres el maestro, como te decía antes, justo cuando estábamos empezando, porque ya estabas viendo por ahí los vídeos y ya decías, pues esto fue en Bogotá, Bolivia. Esto fue en Bolivia y esto fue tal, y además trucos que nos contabas que te pasaban en directo. Yo te decía que estamos en directo, tú eres el gran maestro aquí. Pero bueno, después, sobre todo, gracias por estar aquí. Un placer. Y como que queremos empezar por esos comienzos, ¿no? Aquí nos gusta inspirarnos con los comienzos y con las historias. Cuéntanos cómo empieza esa historia, Manuel.
Bueno, yo soy un periodista que después estudié un doctorado en sociología, pero fíjate que antes estudié ingeniero técnico en electrónica, en electricidad, pero te advierto que si se va el alumno contéis conmigo porque aprobé, aprobé y tengo el título, pero no, eso no sé. Pero mi padre quería que estudiara eso y ahí fuimos, y ahí fuimos. Bueno, pero luego las matemáticas te ordenan mucho la cabeza y eso siempre me ha servido mucho. Yo era un periodista que trabajaba en Barcelona, cerró el periódico, vine a Madrid, hice un recorrido de prensa, televisión, luego radio y de nuevo televisión, y siempre fui un emprendedor, pero también lo que se llama un intraemprendedor, que sabéis bien. Así que yo en Antena 3, el intraemprendedor es el que crea dentro de una empresa, pero no arriesga él personalmente el dinero, lo pone la empresa. Yo en Antena 3 fui el promotor de algo que me hace mucha ilusión recordar, que era el canal internacional de Antena 3. Tú sabes que si eso sale bien te ascienden y si no, pues te pasan a cuchillo, ¿no? Salió bien, me nombraron vicepresidente porque realmente la presencia de ese canal pues todavía existe, está en América, está en Europa y estoy muy orgulloso de aquello. Eso es como intraemprendedor, pero luego aparte, bueno, pues creé una consultora que todavía tengo, luego una escuela de negocios, etcétera, y estoy muy sensibilizado sobre esto y he hecho muchos programas de emprendedores porque creo que es la asignatura o una de las asignaturas pendientes de este país. Sin duda, es el recorrido que queremos hacer contigo en esta entrevista. Te agradezco que ya lo hayas adelantado. Desde luego, si intraemprendiste en Antena 3, ya fuiste también pionero en ese sentido, porque en 1993... Ya había sido emprendedor antes, pero bueno. Intraemprender ya era un paso más. Ya era un paso. Ya era un paso más, que ahora sí que está de moda, pero en aquella época no tanto. Como bien has dicho, estudiaste ingeniería, sociología, periodismo, evidentemente. ¿Qué es lo que más te ha servido en tu carrera, Manuel? Bueno, una conjunción de todo, porque ahora lo que estamos viendo es que la gente está súper especializada y precisamente una de las virtudes para tener... Hoy día hay que tener una visión estratégica, y la visión estratégica no se tiene siendo solo un súper especialista en una cosa, sino teniendo un panorama mucho más abierto, teniendo el radar a disposición, y con todos esos datos uno se va haciendo una composición del lugar, que es la manera de innovar, ¿no? Los ingenieros españoles son muy apreciados en la NASA. Me contaba Juan Mercader, un sabio de Granada, ahora está en Harvard. Él trabajaba en Houston y me decía, son muy apreciados porque esos ingenieros, uno será aeronáutico, otro será teleco, otro será ingeniero civil o lo que sea, pero todos tienen una cierta visión general, mientras que los ingenieros americanos son tan súper especializados que a la hora de llegar a la innovación pues les cuesta mucho más porque no tienen la visión general. Así que a mí me ha servido todo eso, sigo aprendiendo todos los días. Y en esta entrevista también aprenderé, lo tengo claro. Bueno, esperemos que nuestros espectadores se lleven también al menos un aprendizaje más hoy. Desde luego, pues también, bueno, premio Jesús Hermida a tu trayectoria, premio Ondas por tu trabajo, 2 TP de Oro al mejor presentador por tu labor en informativos. Bueno, evidentemente es una trayectoria larga, reconocida como no podía ser de otra manera. ¿Has tenido que sacrificar mucho, Manuel? Yo creo que no, porque a mí me ha gustado mucho el trabajo que hago. Y cuando uno se apasiona tanto, hay que tener cuidado de que no sacrificar a los de alrededor, ¿no? No sacrificar a la familia o las amistades o lo que sea. Pero yo la verdad es que he sido feliz haciendo eso. He pasado muy malos ratos, como todo el mundo. Pero bueno, forma parte. Yo creo que en todos los trabajos se pasan malos ratos. O sea que estoy contento, me han ido bien las cosas. Y hemos podido crear programas nuevos, etcétera. Y ahora estoy en una escuela de negocios, en Next Educación, pero que en realidad estamos creando contenidos, porque tú creas contenidos, lo que los expresas en forma de clases, también en documentales, porque tenemos un foro Next Educación en el que invitamos a personalidades. Es decir, seguimos haciendo entrevistas, seguimos creando contenido, que es lo que a mí me gusta. Desde luego, y además necesario. Fuiste además el presentador del primer debate electoral de la historia de la democracia española, Felipe González, José María Aznar, en 1993. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo fui el organizador desde Antena 3 y luego pues fui el moderador. Hacía años que venía buscando yo esos debates. Cuando estudiaba en París, estuve un año en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, a mí el debate entre los candidatos me fascinaba y en España no tocaba, no llegaba. Primero porque no había democracia en España, después porque
porque no se atrevía nadie a hacerlo. Y en aquel momento, ¿por qué se hizo? Bueno, pues porque Felipe González, que era el presidente, lo necesitaba. Y como Aznar lo quería y Felipe González lo necesitaba, supimos desde Antena 3 identificar esa necesidad de ambos y propusimos esto. Bueno, luego en lugar de un debate nos dieron 2 porque a la semana siguiente hubo otro en Telecinco, pero me parece fantástico y realmente pues fue un acontecimiento espectacular, de esas cosas que uno dice, oye, qué suerte que haya podido estar aquí. También es un método para adelgazar, también te lo digo. Te iba a preguntar que nos contaras un poquito cómo lo viviste y que nos contaras algún chascarrillo que pasara entre bastidores. Bueno, yo he tenido oportunidad efectivamente de hacer esos debates que has citado al principio, incluso uno más, el de Mariano Rajoy y Pere Rubalcaba, ¿no? Sí. Y la verdad es que a la diferencia, lo cito porque el trato, estaban cada uno enfrente, eran adversarios, pero claro, el trato que había entre Mariano Rajoy y Rubalcaba, por ejemplo, incluso te diré que entre Zapatero y Rajoy, quiero decir, en las previas o la salida, etcétera, no tenía que ver con la tensión que había entre Felipe González y Aznar, que no sé si ahora se llaman bien, yo creo que mejor, pero en aquel momento había mucha tensión, ¿no? Cuando se saludaban o se despedían, emitieron algún ruido, yo creo que debía ser que te vaya bien, no porque no quería que le fuera bien al otro, sino adiós o que Dios te guarde, ¿no? Pero sí hubo mucha tensión, porque además no estaban de acuerdo sus equipos sobre si se hacía de pie, sentado, etcétera y tal, y hubo una pelea final allí sobre el último minuto que la verdad es que fue muy tenso, pero bueno, se hizo, se marcó una tendencia y se mandó un referente. Yo al día siguiente me hicieron una entrevista y yo dije, queda claro que nunca más en España habrá unas elecciones sin debate, y fue una gran ocasión para callarme, porque desde luego hubo 15 años sin debate porque Aznar no quiso, o sea que son esas cosas que uno dice envalentonado y tal, pero no. 15 años sin debate. Pero bueno, 15 años pero después... Pero lo retomamos, porque desde la Academia de Televisión después logramos organizar dos, sí. Zapatero, Rajoy, y la cosa fue complicada, pero bueno, hombre, yo les tengo, vamos a ver, yo a todos estos señores que hemos citado, les tengo un gran acontecimiento, un gran agradecimiento, porque ellos en realidad te dan una confianza espectacular, a mí y al realizador, ¿no? Sea Pedro Ricote, sea Fernando Navarrete, lo que sea, porque ya sabes lo de los planos de escucha y todo el mundo, pues, en fin, aquel famoso debate entre Clinton y Bush padre, que se le vio a Bush así, mirando el reloj, y el plano de escucha mientras hablaba Clinton, y todo el mundo dijo, tiene prisa, se quiere marchar, no le gusta nada y tal. Un solo plano de escucha te puede hacer mucho daño, así que hay que tener gran confianza en el periodista que está allí y gran confianza también en el que mueve las cámaras, ¿no? Es un ejercicio, es una cadena de confianzas. Sin duda. Un debate. Esa cadena de confianza que desde aquí agradezco a todo este equipo y agradezco a ti también que hoy estés aquí, porque 15 años después, como decíamos, te pusiste delante de nuevo, ese envalentonamiento tuvo su recompensa y con 13 millones de espectadores, el más visto de la historia. Es verdad, es verdad, es verdad. Luego ha habido otros muy vistos. Bueno, es verdad que en esos 15 años que pasaron, España tenía más habitantes, o sea que tenía más posibilidades de tener más audiencia. Pero es cierto, claro, que el Zapatero Rajoy primero que yo moderé tuvo 13 millones, pero a la semana siguiente el que moderó el Gaviza tuvo 12 millones, lo cual quiere decir que la gente quiere debates y le interesa y además persiste en el interés, ¿no? Sí. Bueno, desde luego has sido, por concluir este tema de los debates tan importante en tu carrera profesional, entiendo, pues el único que ha estado en todos, incluso en el último de los 4 candidatos a la presidencia del gobierno. Cara a cara, sí, en los cara a cara. Sí, de los cara a cara, y en este último, en 2016, ¿no? Con los 4 candidatos a la presidencia. Bueno, lo mejor y lo peor de esta etapa. Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a que haya un debate. Como dice Alan Schroeder, que es uno de los investigadores más interesantes que yo he conocido, que investiga debates, él es un profesor universitario en Estados Unidos, hicimos una gran amistad porque vino a verme, a ver cómo va en España, cómo lo habéis montado y tal, ha investigado en 65 países, y él dijo una cosa que yo creo que tiene toda la razón. Dijo, aquí nos equivocamos de las metáforas, decimos, es un combate dialéctico entre los candidatos. Dijo, no, es una selección de personal. La gente sentada en su casa elige a esa presidenta o a este presidente y lo contrata con su voto.
Claro. Volvemos al negocio. Y Es dice, que este va a ser el director general o el CEO de España S.A. en los próximos años. Y es verdad, es una selección de personal. Yo creo que el factor confianza es determinante y el factor selección es muy importante. Ellos se juegan mucho, están lógicamente tensos, sus entornos están más nerviosos, la segunda ola ya ni se aguanta, el segundo cinturón, porque claro, unos van a ser ministros con aquel señor y los otros pues van a llevar la furgoneta de los carteles y no sé qué en 4 años. Entonces, claro, se juega todo el mundo mucho. Has dicho algo que me ha gustado, ¿no? España S.A. Si la política fuera o se llevara como se gestiona una empresa, tendríamos un país diferente, tendríamos una España diferente, no sé, unos políticos y una sociedad diferente. Sí, yo creo que habría que aplicar criterios empresariales orientados a la rentabilidad, pero orientados también a la sostenibilidad, que duda cabe, y al respeto hacia todas las personas, ¿no? Yo creo que España es un país fantástico, pero que tiene muchas desigualdades. Y las crisis, no solo el COVID, sino la del 2008, han agravado esas desigualdades. Entonces, hay una desigualdad social, económica, hay una social, hay una desigualdad de género. Se avanza mucho, seremos los más adelantados, pero sigue habiendo, y no te voy a convencer a ti, una desigualdad de género, pero también una desigualdad territorial. Totalmente. Y lo que demuestra toda esta batalla de la España despoblada es que no se puede vivir en un país que concentra en un 15% del territorio el 80% de la población. Porque eso es generar lo que en física se llama un arco voltaico, que saltan chispas entre un extremo y otro extremo. Por lo tanto, es muy necesario que también desde las ciudades nos tomemos muy en serio el asunto de la España despoblada. Porque no es una cuestión que pasa a los pueblos, no, es que afecta directamente a la calidad del aire que respiramos en todas partes y en las ciudades de forma especial muy dañado, ¿no? Sin duda. Entiendo que de esto tratas en tu libro La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde viene esta preocupación? Ya nos cuentas qué está pasando en España, ¿no? Bueno, me preguntó una persona, ¿y usted desde cuándo se interesa por este problema? Digo, yo desde que tenía 9 años, porque cuando tenía 9 años, con mi familia, emigramos de un pueblo Camporrells, en la provincia de Huesca, a Barcelona. Así que yo he vivido eso. Cuando hago crónicas de la emigración, yo sé que en mi casa se discutía, entre mis padres debatían, y yo era el hermano mayor con 8 años y escuchaba si iban a Barcelona, a Zaragoza o a Australia, porque había una oferta para llevar españoles a Australia y muchos fueron. Quiero decir que eso está ahí presente. La emigración que empezó a mitad del siglo XIX, no a mitad del siglo XX, como se cree, ha sido una crónica que millones de familias en España han estado implicadas. Si uno que me está viendo ahora no, que pregunte a su padre, a su abuelo o un poquito más allá, porque todo el mundo de alguna manera ha llevado, digamos, esa necesidad de que se moviera en el territorio, bien sea hacia América, hacia Alemania, hacia Barcelona, hacia el País Vasco, hacia Madrid, hacia Valencia o donde sea, ¿no? Bueno, es una preocupación porque creo que en este momento nos estamos jugando mucho, porque toda la lucha contra el cambio climático pasa mucho también porque España no quede despoblada, porque la despoblación es la antesala de la desertización, porque un camino que no se transita al año siguiente, bueno, pues ahí hay unos matorrales secos y al primer rayo aquello se incendia, se quema y perdemos territorio y perdemos calidad del aire, ¿no? ¿Qué medidas crees que se tendrían que tomar para que se subsanara algo la situación? Bueno, yo ahora creo que estamos empezando a ver algún camino. Un poco de luz. El Gobierno ha creado la Secretaría del Reto Demográfico, que era una gran reivindicación, para que no se mire solo los de agricultura, los de fomento, los de digitalización, no, una visión transversal. Yo creo que eso es positivo. Hay unos fondos que son interesantes, y esto va empresarialmente, a ver si sabemos pedirlos. De eso vamos a hablar luego. Vale, porque sí. España resulta que solamente le llegan la mitad de los que tendría derecho porque se piden mal. Porque se piden mal y porque no se piden. Es que el año pasado, lo vamos a hablar ahora después, se quedaron 10.000 millones sin utilizar, porque nadie sabía que estaban ahí. Esto es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, empieza a verse alguna luz. Yo tuve oportunidad de participar en Soria hace poco en una reunión, precisamente como autor del libro La España despoblada, y no políticos, estábamos allí 4, 3 técnicos
yo mismo y uno más, Raúl Conde, del Mundo, que era un presentador digamos, de algunas tertulias. El resto eran Pedro Sánchez, Pablo Casado, todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que ese tema ha entrado ya en la agenda política. Sí. Hace 2 años, cuando hicimos aquella manifestación, 2 años y medio, en el centro de Madrid, la de la España vaciada, eso no pasaba. No estábamos ni en la agenda mediática ni en la agenda política. Ahora estamos, y ahora hay una gran expectativa que espero que no se defraude. Bueno, pues esperemos que así sea, porque el desequilibrio hay que tratar de equilibrarlo. Vamos a esa faceta emprendedora. No sé si fue tu primer emprendimiento, creaste la revista Nuevo Siglo. Es verdad. Y según tus palabras, perdí dinero, pero aprendí cómo funcionaba una empresa. ¿Cómo fue esa etapa emprendedora? ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, era la voluntad de hacer cosas nuevas, porque llegaban las nuevas tecnologías y la prensa no le hacía ningún caso, no había ninguna revista y tal, y entonces buscamos una cosa. Fíjate, ahí entre los socios estaba Antón Costas, catedrático, que ahora es el presidente del Consejo Económico Social, indirectamente estuvo Josep Piqué, que luego fue ministro de Industria, estaba Oliu, del Banco de Sabadell. Sí. Es decir, era un grupo de profesionales, muchos de ellos que veníamos de Barcelona, otros de Madrid, que en realidad lo que queríamos era una publicación que dijera cosas nuevas sobre las tecnologías que estaban llegando, porque la revolución ya había empezado. Y España, que ha llegado tarde a casi todas las revoluciones que se le han planteado en su historia, por eso el mundo rural llegó tarde a la industrialización, pero no quiere perder la digitalización, esa es la verdad. Por eso creamos esa revista, efectivamente. Perdí dinero, pero aprendí. Aprendiste, ¿no? Yo siempre digo, no sé si coincides conmigo, que a ser empresario, por desgracia, no se aprende en las universidades, no se aprende en las escuelas de negocios, tenemos que aprender a base de muchos palos. ¿Qué crees que tendría que cambiar en este sentido en España, Manuel? Yo creo que hay una parte de la escuela en general, de la formación en España, que está orientado a que el público sea funcionario. Totalmente. Y hay unos valores que no son valores empresariales, que son muy legítimos. Oye, y se puede ser un emprendedor social, y se puede ser un emprendedor de una ONG, y se puede ser un emprendedor, no necesariamente todo tienen que ser industrias, que ojalá haya más industrias. Sí. Y que ojalá. Bueno, al final, mi hermano Luis, ese sí es ingeniero de verdad, suele decir, que tiene gracia en sus cosas y sus titulares, dijo: el mundo se divide entre locomotoras y vagonetas. Entonces yo creo que en la escuela nos tendrían que enseñar a ser más locomotoras. Y menos vagonetas. Sí. Y sale ahí mucha gente, simplemente pues a ver si encuentro un trabajo, a ver si no, que es muy legítimo y que está muy bien, pero que habría que salir con mentalidad de crear cosas nuevas. Y ahora hay algunas experiencias por ahí de gente joven y de niños que yo he vivido. Hice un programa de emprendedores, he hecho muchos programas de emprendedores, pues pero tenemos que hablar. Uno le llamé Menudos Emprendedores, que eran de niños que en las escuelas de Asturias estaban creando empresitas, etcétera y tal. Hice un programa con ellos y fue magnífico. Pero mira, a través de la Fundación Créate, después eso se hizo en Madrid y por casualidad, eligieron un colegio público, un colegio privado y un colegio concertado, y en uno de los 3 estaba un hijo mío con 10 años, Yago, que hoy, que tiene 20, hace 2 años que tiene una empresita. Fíjate. Porque si tú pones semilla emprendedora, exacto, puede ser que germine, no necesariamente en todo el mundo. En este muchacho germinó, y desde luego no hace falta que te diga que yo le apoyo, y su madre también, pues porque le vemos con una capacidad de desarrollar una fortaleza, y tampoco no es un tema de hacerse rico. Tiene otros valores, aprende a dirigir, aprende mucha más responsabilidad. Es que son valores empresariales. Pero se pueden enseñar desde los 10 años, claro, como han demostrado los asturianos. Sin duda, sin duda. Es que yo creo que todos nacemos con ese gen emprendedor, que en algún momento nos lo acaban extirpando, pero hay que, como tú dices, regar la semillita, porque los valores emprendedores y empresariales son los que, en mi opinión, acaban tirando de esa locomotora. Y el país lo necesita. Y el país lo necesita. Bueno, eres un gran experto en comunicación. ¿Suspendemos los emprendedores y empresarios españoles en comunicación? En general todos los profesionales, pero en general todo el mundo latino. Sí. Yo no creo que nuestros ingenieros, emprendedores, seamos de calidad inferior a los norteamericanos. Te diré que los médicos estamos muy por encima, si no, no estarían dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos. Los ingenieros pues han hecho la ampliación del Canal de Panamá y tantas otras obras, etcétera.
pero cuando salen a contarlo en público no lo contamos tan bien como lo cuentan ellos. Entonces yo siempre digo en mis clases de comunicación, que doy clase a emprendedores, a directivos, etcétera, miren, la realidad es la percepción de la realidad. Y si tú eres muy bueno, pero pasa un tipo al lado que no es tan bueno como tú, pero lo cuenta mejor, todo el mundo cree que aquel es mejor. Así que tenemos que recuperar esa asignatura de la comunicación, porque es una pena que, fíjate, que la excelencia comunicativa no esté tan alta como en muchos casos es la excelencia científica, la excelencia tecnológica o la excelencia empresarial. Bueno, nos está dando Manuel Campo Vidal titulares constantes, o sea, la excelencia comunicativa. De hecho, yo tenía por aquí apuntado que en tu libro Eres lo que comunicas, sí, hablas de las claves para conseguir esa excelencia comunicativa. Dale a nuestros espectadores, por favor, al menos un par de claves que se lleven además puestas de todo lo que se han llevado, pues para conseguir esa excelencia. Bueno, lo primero yo creo es que no hay que improvisar. Que aquí somos muy dados a la improvisación. Nada se improvisa. Y como decía Winston Churchill, si usted necesita hablar 2 horas de un tema, me da 10 minutos y lo preparo, si me lo sé, claro. Y si necesita hablar solo 10 minutos, necesito 2 horas de preparación. Cierto. Esto es inversamente proporcional. Así que no vayamos a improvisar, porque la gente que nos escucha, que puede ser un cliente, un inversor o lo que sea, no tiene tiempo para escucharnos toda la vida. Y la segunda cuestión clave, yo creo, es escuchar. Yo tuve oportunidad de conocer a Mancio Ortega y en una comida que fuimos precisamente con el profesor Manuel Castells, el que ahora es ministro de Universidades, fuimos juntos a verle a él y a José María Castellanos, a Inditex, y él contaba que cuando terminaba sus reuniones en algunos países de habla hispana, no en España, bajaba a la tienda a despachar. Yo quedé fascinado. Alucinante. Digo, vamos a ver, Dios, pero vamos a ver, Amancio, usted ya tiene información, sí, pero yo escucho a la gente, veo esto, hay que escuchar. Y antes que Amancio Ortega, Plutarco decía hace muchos siglos, solo habla bien aquel que escucha. Así que vayamos a los sitios a escuchar, comprenderemos mejor las necesidades de las personas, el momento emocional en el que se encuentran, porque es que tú vas a una empresa a hablar y a dar una conferencia, me toca a veces hablar de comunicación y ves muchas caras serias y es que resulta que anunciaron un ERE ayer, o que tuvo un compañero un pronóstico muy malo de una enfermedad y tal, un diagnóstico. Claro, hay que comprender un poco el mundo en el que te rodea para ser eficaz comunicando, ¿no? Así que alguna de las claves sería escuchar, desde luego, no improvisar, prepararse bien las cosas, prepararse el principio, prepararse el final, y yo creo que aumentando la calidad comunicativa, aumentaremos también el valor incluso de nuestra empresa, porque está probado. El valor de una empresa está en relación directa con la capacidad de comunicación de su portavoz, de su máximo directivo. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque también es creación de valor. Sin duda. Bueno, pedazo de masterclass que se están llevando nuestros espectadores. Yo reconozco que me emociono cuando pasan estas cosas y más en directo. Gracias, Manuel, pero seguimos porque no quiero que te vayas sin hablarnos, evidentemente, de tu escuela de negocios, NES International Business School. ¿Qué te lleva a crear esta escuela de negocios y qué se diferencia de otras? Bueno, yo me di cuenta que daba clases de comunicación en varias escuelas de negocios, universidades y tal, y había cosas nuevas que pasaban que no se ocupaban de ellas. Hablo de hace 10 años. Ciberseguridad, creamos el primer máster de ciberseguridad. Big Data era algo novedoso. ¿Qué hemos hecho ahora, hace 2 años? Y este año lo hemos fortalecido. Un máster sobre economía verde, porque si no estamos hablando de sostenibilidad, y hay cositas interesantes, de economía circular, de esto, de lo otro, tal, de energías, de la energía eólica, de la fotovoltaica, pero una visión global de lo que es la economía verde no la había. Así que es una escuela innovadora y una escuela en la que ponemos como condición que todo el mundo que da clase enseña de aquello en lo que trabaja. Y eso es determinante. Favor, y los alumnos lo aprecian. Y bueno, lo que pasa es que lo hacemos, somos emprendedores, los ahorros son nuestros y lo hacemos con muchas dificultades, con toda franqueza, ¿no? Pero bueno, ese es el diseño de la escuela. Bueno, pues es la otra parte también real y que, bueno, pues se monta con recursos propios, se tira adelante, se sacrifica y da sus frutos, evidentemente. Bueno, cuéntanos en este momento qué proyectos tienes entre manos y un último consejo para nuestros espectadores emprendedores. Cuéntanos. Bueno, yo entre manos siempre tengo que hacer mejor lo que hago. Entonces, estamos con esta escuela de negocios, yo quiero asentarla definitivamente
y quiero abrirme a otros territorios que ya tenemos muchos alumnos de otros países, etcétera, lo cual está francamente bien, ¿no? Y esa es la ilusión con la que estoy trabajando, ¿no? Y viendo también cómo va este país. Yo tengo confianza en este país, creo que se habla demasiado, que hay demasiados enfrentamientos en el hemiciclo y muy pocas propuestas. Y entonces yo creo que este es un momento en el que tengo la impresión que este siglo que hemos comenzado, ya estamos empezando la tercera década, cuidado, que esto pasa rápido, nos lo jugamos en los próximos 10 años. Si nosotros no aprovechamos bien los fondos europeos, si nosotros no aprovechamos para reconvertir la base productiva de España, si no nos industrializamos más, porque hemos visto que cuando vino la crisis de 2008 resistieron mejor las economías que tenían industria. Alemania, en parte Francia y dentro de España el País Vasco, Navarra, menos Cataluña, porque ha tenido otros problemas que todos conocemos. En fin, yo creo que estos próximos años son muy decisivos y cualquier contribución que pueda hacer cualquiera, digamos, al análisis, al sosiego, que también es importante, y al trabajo, pues va a definir lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, porque si no, a nuestros hijos les vamos a dejar la hipoteca de los 140.000 millones de los fondos europeos, que no deja de ser en buena parte un préstamo, bien el propio del gobierno español, del Estado español, o bien el de Europa, que también nosotros tenemos una parte, y no les podemos dejar ese país hipotecado, ¿no? Así que creo que nos estamos jugando el futuro próximo en los años que tenemos y las oportunidades que tenemos. Por eso es tan importante hacer bien lo de los fondos y todas estas cosas que sé que tratáis aquí. Sí, desde aquí intentamos colaborar y aportar ese granito de arena para ese tejido empresarial, emprendedor y productivo. Manuel Campo Vidal, ha sido un auténtico lujo, un auténtico placer. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y tus reflexiones con nuestros espectadores aquí en Negocios Televisión. Gracias, gracias. Un abrazo. Nos vamos un momento a publicidad. No te muevas porque volvemos con un montón de cosas más. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta y ya sabes que en este programa nos hemos empeñado en que no se sigan perdiendo los fondos europeos, porque déjame recordarte que el año pasado más de 10.000 millones de euros se quedaron sin utilizar por pymes y emprendedores. Por eso hoy seguimos repasando todas las oportunidades de financiación que nos llegan desde Europa y que muy pocos conocen. Y lo hacemos como siempre con nuestro experto, amigo y colaborador de la casa, Juanma Revuelta, CEO de Finnova, y con Miguel Moneo, CEO del Campus 360 y experto en financiación de startup. Muy buenas tardes, Juanma. Muy buenas tardes. Miguel, encantada de tenerte aquí. Buenas tardes, Marilo. Vamos directos al grano porque están todos nuestros espectadores seguros y además después de la intervención de Manuel Campo Vidal nos ha dejado aún todavía más en espera. Tenemos fondos europeos, desde luego no se pueden seguir perdiendo, hay nuevas líneas que se han abierto. Juanma, vamos a repasarlas, ¿verdad? Sí, vamos a empezar con lo que ya está abierto. Precisamente esta semana a mí me gustaría a todos los que nos estén escuchando, que sean autónomos o emprendedores o empresas con ideas interesantes en el campo de moda, economía circular e innovación social, hay unas ayudas de 12.000 euros por empresa. Vale, vamos a ir repasándolas casi una por una porque le he pedido a Juanma, para ir muy directos al grano, hacer un pequeño esquema para que hoy vayamos ahí y no se nos escape nada. Pero tenemos que empezar recordando y hablando de los fondos Next Generation EU, porque evidentemente, pues bueno, son 140.000 millones que ojalá, como ha dicho Manuel Campo Vidal, no tengan que nuestros hijos seguir pagando. Hay 79.000 millones a fondo perdido para reactivar la economía tras el COVID. ¿Cuándo están disponibles? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pasos hay que dar, Juanma? Bueno, lo primero es estar preparados. Tenemos que entender que ya ha pasado el visto bueno por parte de la Comisión esa primera fase de 79.000 millones y ahora estamos esperando a que el Consejo de Ministros de la Unión Europea lo apruebe. Y entonces ya empezarán esas convocatorias que esperamos a partir de septiembre, octubre, noviembre. Pero yo creo que la espera debe ser activa, porque, claro, hay un problema que es cómo vamos a gestionar tanto dinero. Claro. Y eso puede
llevar al sector público, al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a priorizar proyectos de gran calado. ¿Cómo los emprendedores pueden participar? Bueno, Sí. a través de sus asociaciones de empresarios o intentar que si su idea es innovadora, bueno, pues vaya en un gran consorcio, con una gran empresa, con una diputación, con tu alcalde. Y para preparar los fondos Next Generation, nuestro concepto es presentemos primero un proyecto a Europa, un proyecto LIFE de hasta 2 millones, un proyecto Horizon Europe entre 500.000 euros y 1,5 millones de euros. ¿Para qué? Para si tenemos el sello de excelencia, que luego sea más fácil ir a un gran proyecto de 40, 50 millones de euros. Vale, entonces, en este caso, la recomendación para nuestros emprendedores y nuestras pymes es que acudan a las asociaciones empresariales que ya tienen la información a partir de septiembre, octubre, noviembre, ya tienen que estar disponibles los accesos a esos fondos, ¿no? Y tienen que empezar a preparar ¿qué? Porque evidentemente preparar un proyecto para conseguir fondos europeos es la gran dificultad y por eso al final se acaban sin utilizar. ¿Cómo podemos facilitar esa labor, Juanma Revuelta? Pues yo primero diferenciaría al que tiene una idea, al que tiene una pequeña empresa, Sí. muy pequeña. Bueno, pues hay una serie de herramientas de formación que estarán dentro de poco en Campus 360. Campus 360, ya estamos también metiendo toda esa parte nueva para que nuestros emprendedores y empresarios puedan tener ahí toda la formación e información ahí dentro. Hablamos de programas de movilidad, Erasmus Emprendedores, Sí. programas de garantía juvenil, para los que tienen una idea y todavía no están como autónomos. Esa es una categoría, los early stage. Sí. Para los que ya tienen una empresa que es innovadora, tiene una patente, hemos analizado y nuestro proyecto es muy bueno a nivel europeo, y yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel Campos con que, fíjense, en el programa de instrumento PYME de Horizon 2020, el país que más proyectos tenía aprobados es España. Tenemos talento. Ahora hay que ayudar a esos emprendedores, por hacerlo fácil. Hay una convocatoria, que son 5 folios, un vídeo, y podemos optar hasta 2,5 millones de euros de subvención. Ahí estamos, ahí te quería yo ver. 5 folios, un vídeo y hasta 2,5 millones de subvención. ¿Vale? O sea que es sencillo, a priori es sencillo. Bueno. Eso es como la primera fase, ¿verdad, Miguel? Que es nuestro experto en conseguir esa financiación y ayudar a conseguir esa financiación a nuestros emprendedores de Suena startups. sencillo porque Juanma lo ve sencillo, está claro. Luego es un poco más complicado porque yo siempre lo digo, hay que rodearse de expertos. Pidas la financiación que pidas, me da igual que sea Business Angel, Equity, me da igual que sea financiación bancaria o fondos europeos, tienes que rodearte de los expertos adecuados para saber pedirla, porque lo único que vas a perder si no es tiempo y esfuerzo y posiblemente no la vas a conseguir igual. No sé si Juanma opina lo mismo o no. Sí, a ver, no es tan evidente, no es para todas las pymes, tenemos que ser innovadores a nivel mundial, tenemos que ver que nuestro modelo de negocio, nuestra tecnología sea realmente innovadora. Entonces tenemos una pequeña posibilidad de conseguirlo. Pero efectivamente nuestra aproximación es que aprenda el emprendedor a enfrentarse a un formulario europeo. Por Claro. supuesto con acompañamiento. Pero mi consejo es que se involucren, porque el que más se juega los duros es el emprendedor. Sin duda, se tienen que involucrar porque al final es el que conoce el proyecto y es el único que va a poder transmitirlo. Además, hay que pasar una serie de entrevistas también, ¿no? Pero sí es cierto que hacerlo solo puede ser complicado. Pero hay que desmitificar porque no se pueden seguir quedando millones y dineritos sin utilizar. Vamos a meternos en esas líneas porque la primera que tengo aquí es la convocatoria Startup Euro Mintage Award. Los premios, ¿vale? Pues para estas startup europeas de Mintage. Cuéntanos, la convocatoria está abierta hasta el próximo 24 de julio. ¿Y para qué tipo de proyectos son? Esto es una convocatoria que hace ASIME, que es la Asociación de Empresas Metalmecánicas de Galicia. Vale. Pero está abierta a cualquier empresa que nos Está esté abierta escuchando, a toda, cualquiera. ¿vale? Y el premiado va a tener un ticket europeo de aceleración. Significa que se le va a acompañar para tratar de convertir su idea, darle las herramientas para acceder a esos fondos europeos. Hablamos de categorías que tienen que ver como energía y eficiencia energética, economía circular,
Industria 4.0, todo lo que es digitalización Sí. en el sector industrial. Bueno, esas son algunas de las categorías. RSC tengo también, tengo Sí, sí. innovación, startup, tecnologías 4.0, RSC, economía circular y movilidad. Correcto. Esa sería esta primera convocatoria hasta el 24 de julio. Tenemos otra convocatoria que son el InfoDay, que está abierta hasta el 14 de julio para pymes, startups y emprendedores. Cuéntanos, porque esta tiene un presupuesto de 1.128.000 euros. Juanma, Sí. voy mirando aquí las chuletas. Sí, esta es una convocatoria, es una pequeña convocatoria de un programa que se llama Circoax, Sí. que es para economía circular e innovación social en el campo de moda, textil, calzado. Fíjense, tan solo el 1% de la ropa vieja se recicla. Bueno, pues hay gente con ideas fantásticas para transformarlo en material aislante de construcción o que puede generar un nuevo empleo. Claro. Ahí hay una convocatoria abierta y las mejores empresas o autónomos o gente con idea van a Vale. recibir hasta 12.000 euros Vale. en financiación para ayudarles a que ese proyecto sea realidad. Además de una mentorización por parte del consorcio Circoax, y entre los cuales está la Fundación Finnova como socio, y nosotros nos vamos a ocupar de orientarles en cómo ir a fondos europeos. Vale, y esta es para, recordamos, empresas de moda y textil y calzado. ¿Vale? O sea, ojo ahí al dato, apuntando. Tenemos otra convocatoria, el programa LIFE 2021 y Ecogestión 2.0. Es que los nombrecitos como para acordarse. Sí. Vale, cuéntanos esta. Está dirigido tanto, ojo, a entidades privadas, es decir, empresas, pymes y startups, y entidades públicas. Cuéntanos. Y a multinacionales. Y a multinacionales. El Esta está programa- abierta para todos. El programa Life Medio Ambiente... ¿Esta es la de 5.400 millones? Esa es. Esta. Buena Hay un alumna. montón. Sí. De eso sí que me acuerdo. Es el principal programa de la Dirección General Medio Ambiente de la Comisión, que lo que intenta es identificar los mejores proyectos para demostrar que funcionan e inspirar a otros en Europa. Hay 3 ejes: cambio climático, energías renovables y economía circular. Vale. Hablamos de proyectos de media 2 millones de euros, 60% a fondo perdido. ¿Y cómo un emprendedor puede ir a un proyecto de estos? Venga, vamos. Pues imaginemos que hay un emprendedor, voy a poner ejemplo de Life Ecodigestión, que tiene una idea de cómo, es un ejemplo real que nos acaban de aprobar con 970.000 euros, y es para poner en valor las depuradoras de agua como lugares donde tratar los residuos orgánicos, por ejemplo, de granjas o de hoteles o de restaurantes, o el quinto contenedor, la bolsa roja. Todo el residuo orgánico lo podemos llevar a vertedero, pero cada vez va a ser más caro y más complicado, porque la Unión Europea ha prohibido que se abran nuevos vertederos. Pues bien, hay 18.000 depuradoras en toda la Unión Europea que consumen el 0,8% de la energía. Entonces, imaginemos que alguien tiene una idea y dice, vale, yo tengo una idea que es utilizar un software para ayudar a que cada depuradora pueda gestionar este residuo orgánico. Pero soy pequeño, soy una startup. Convenzo a mi alcalde, convenzo a una empresa, Vale. en este caso sería el ejemplo Global Omnium, una gran empresa innovadora de gestión de aguas, donde se está haciendo esa prueba en la cual se están llevando purines de una granja de cerdos, que es un gran problema, y residuos orgánicos, por ejemplo, de hoteles, restaurantes y catering, para generar biogás. Estamos generando un nuevo gas que tiene un valor económico. Esa economía circular Claro. de la que hablábamos. O sea, es un ejemplo, gracias por compartirlo. Bueno, Miguel, a Campus 360 nos llegan muchísimos proyectos que quieren acceder a estos fondos europeos. ¿Qué consejo también le damos para que no se pierdan en ese camino? Pues nada, o sea, nada que no Con haya todo dicho lo que nos Juanma, está ¿no? contando ya Juanma. Lo primero es estar pendiente de antemano, ¿no? Saber qué puedes hacer, qué Seguirnos quieres en este buscar, programa para estar seguirnos pendiente. en este único programa de emprendedores que hay en España. Y en tercer lugar, pues rodearte al final de expertos que te puedan hablar de estas líneas,
puedas estar pendientes y que te ayuden a tramitarlas, porque aunque efectivamente suene fácil, como he dicho antes, lo de son 5 folios y un vídeo, pero no es que no valen cualquier 5 folios, ni cualquier vídeo, y todos sabemos, y por nuestra experiencia está, muchas veces lo hemos visto en clientes nuestros que solicitan en ISAs por su cuenta y no los consiguen. Y al año siguiente los solicitan acompañados y los consiguen. Pues esto funciona exactamente igual. Al final, si lo que quieres es conseguir el dinero, tienes que rodearte o acompañarte de los mejores expertos. Y ese es el consejo que yo les daría. Fenomenal, gracias Miguel. ¿Nos queda alguna línea por comentar rápidamente, Juanma? Porque estamos ya con poco tiempo. Creo que la de prevención y extinción de incendios forestales. Tenemos 30 segundos para hablar de ella, pero 30 segundos. Se acaba de aprobar un proyecto que se llama FirePocTep, que significa fuego, Portugal, España, 5.300.000 euros para toda la franja territorial, las provincias que estén junto a Portugal de los dos sitios, para proyectos de innovación en prevención de incendios, gestión forestal, lucha contra incendios y recuperación de espacios quemados, ayudando a la naturaleza. Pues ayudando a la naturaleza nos quedamos. Muchísimas gracias, Juanma Revuelta, por este resumen de todos estos miles de millones de euros para nuestras pymes, emprendedores y startups. Cada semana te quiero aquí con las últimas novedades, dándonos buena cuenta de todo. Gracias, Juanma Revuelta. Volveremos. Muchas gracias. Quédate con nosotros, Miguel, porque nos vamos ya a ¿Dónde está la pasta? Y estamos ya en ¿Dónde está la pasta? Porque vamos a seguir hablando de financiación y profundizando con más alternativas para encontrar pasta para nuestras empresas. Recuerda mi lema, siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. Y si no lo estás encontrando, es que una de estas dos cosas falla, el proyecto o el emprendedor. Y aquí te mostramos cómo conseguirlo. Y si la semana pasada os traíamos alternativas de financiación para las fases más tempranas, para esa fase semilla, incluso presemilla de los proyectos, hoy nos centramos en rondas de financiación en fases de crecimiento, esas fases A y B, con rondas e inversores a partir de 1 millón hasta 50 millones. Lo vamos a hacer con nuestros expertos, Charles Thomas, CEO y fundador de Cognitive Corporate Finance, una firma de servicios financieros impulsada por Big Data que ya ha captado más de 67 millones de euros y espera superar los 100 millones este año a través principalmente de inversionistas institucionales repartidos por toda la geografía mundial. Y seguimos con Miguel Moneo, CEO del Campus 360 y experto en financiación de startups. Miguel, seguimos contigo profundizando en cómo conseguir financiación. Pues antes de meternos en esto, cuéntanos qué hacéis en Cognitive Finance. No sé si lo he dicho bien. Sí, Cognitive Corporate Finance. Cuéntanos un poquito. Entonces, somos una empresa que asesora a captar capital de manera general y ponemos a disposición de nuestros clientes una plataforma, una red de inversores institucionales. Inversores institucionales quiere decir más o menos fondos de inversión, pero hay otros tipos de inversión institucionales, cuya estrategia de inversión estudiamos en detalle, es decir, hay que saber que cada fondo es un bloque de capital que tiene un mandato muy específico de dónde puede ir su capital, en qué países, en qué geografía, en qué sectores, en qué importes y dónde invierten en el balance. Invierten en deuda, invierten en capital, en equity. Entonces, estudiando todo esto y teniendo nosotros unos 8.000 inversores bien categorizados, somos capaces de decir a nuestros clientes que quieren capital dónde está la pasta. ¿Dónde está la pasta? ¿Qué es lo que nos interesa para su proyecto. Es decir, y les ayudamos en montar, prepararse a interactuar con esos inversores institucionales y gestionar todo el proceso hasta el cierre. Bueno, hablas además que sois una empresa de asesoramiento comercial del tercer milenio. ¿Qué significa esto, Charles? Entonces, en muchas empresas como la nuestra, mucha gente se agarra a sus contactos. Es decir, compartir información en un banco de inversión, una consultora, no es lo normal. Poner todo de manera en una plataforma abierta para que toda la empresa pueda beneficiarse de ella es bastante novedoso. Es decir, hay muchas empresas que siguen, como competidores nuestras, que siguen trabajando en
el siglo XX, en el segundo milenio. El segundo milenio. Y nosotros lo que hacemos es, hemos montado esta plataforma que nos permite jugar con la información, y en lugar de hablar del siglo XXI, que ya estamos en la quinta parte, preferimos hablar del tercer milenio porque pensamos que, las cosas van a ser mucho más rápidas, se van a desarrollar de manera mucho más rápida, y queremos pues apostar para el tercer milenio. Hacia el tercer milenio directos como una flecha, ¿no, Miguel? Sin duda. ¿En qué fase, pues esas fases de crecimiento, de expansión, tienen que entrar los proyectos, los emprendedores a este tipo de fondos? Claro, por lo que ha estado contando Charles, los emprendedores ya tienen que tener proyectos consolidados, posiblemente algunos con ventas, o simplemente que las rondas de inversión pues tengan una valoración alta, ¿no? Que menos que 4, 5, 6 millones para poder pedir de 1 millón para arriba, ¿no? De nuevo, igual que cuando ha estado Juanma, lo importante es darnos cuenta de que conseguir el dinero por uno mismo no siempre es tan sencillo y tan fácil, sino que hay que tirar de los expertos que en cada área son los buenos en cada cosa, ¿no? Porque al final nosotros lo que decimos siempre es: vamos a establecer la mejor hoja de ruta para la financiación de una compañía, y tiremos de los expertos en equity, tiremos de los expertos de fondos europeos, exacto, en deuda, bueno, y vayamos haciendo esa composición óptima para sacar el mejor rendimiento al balance de la compañía. Cuéntanos, Charles, en qué tipo de proyectos, sectores entráis, qué buscáis en un proyecto y en un emprendedor. Nosotros ahora mismo tenemos, y hay un volumen muy importante de proyectos tecnológicos. Así que la digitalización de la economía se ve en cada sector de la economía, y hay mucha actividad en todo lo que es lo que se llama venture capital. Es decir, hay sectores que se han digitalizado ya, y otros que todavía no se han digitalizado, que están en proceso de. Por ejemplo, viajes ya es muy digital, la banca muy digital, pero ahora llega más. Y hay otros sectores que son, por ejemplo, la salud, que se está digitalizando ahora mismo. Entonces, nosotros vemos que hay mucho capital que está llegando ahí, y nos gusta mucho todos esos proyectos porque tienen unas perspectivas súper potentes y súper fuertes. Con lo cual os gustan esos proyectos que están en fase o en desarrollo de digitalización, entiendo que independientemente casi del sector, ¿no? Sí, pero nosotros al tener, lo que nos importa más es entender cuál es el proyecto para saber a quién dirigirlo. Claro. No tiene que ser tecnológico, puede ser proyectos normales, corrientes, pero nos gusta mucho, vemos mucho volumen de actividad ahora mismo en el sector digital. Sí, porque además tenéis unas previsiones de una inversión de 100 millones de euros para este año. Sí, si todo sale bien. Si todo sale bien, que va a salir bien, porque al final proyectos en este momento interesantes nos están llegando, el mercado está lleno de oportunidades, y yo creo que sí. Hay un dato importante, ¿no? Se estima que hay aproximadamente 200.000 inversores institucionales en el mundo. Vosotros tenéis recogidos o pues controlados, por así decir, a unos 7.500 de estos inversores financieros e industriales, ¿no? Y seguís creciendo. Cuéntanos un poquito, ¿esa es un poco vuestra principal ventaja diferenciadora? Sí, porque lo importante no es saber cuántos hay, y depende de quién lo cuenta. Algunos dicen 200.000, otros 500.000. Lo importante es tener contactos con estos, tener canales de comunicación abiertos con estos para saber no solo con quién hablar, pero que esta persona te conozca. Y que te coja el teléfono cuando llamas, que es otra cosa. Entonces, nosotros eso es lo que vendemos a nuestros clientes, porque captar nombres todo el mundo lo puede hacer, pero hay que te cojan el teléfono y que te atiendan a ti o prioricen los proyectos que tú les propones es lo importante, ¿no? Una cifra, un fondo de tecnología normal recibe entre 500 y 2.000 proyectos al año. Así que para que el tuyo esté ahí, pues hay que tener una puerta abierta, un canal de comunicación para que te coja el teléfono aquel con quien quieres hablar. Bueno, eso me parece fundamental, es clave. Marilo, porque mira que muchas veces nos contactan emprendedores diciendo, bueno, he visto que entre los contactos tienes a este, al otro, a ver si me lo presentas, y es como voy pegando palos de ciego, o muchas veces, a esto ya les he contactado porque les envío un deck. Puerta cerrada. Quiero decir, entonces son todas balas perdidas en general, porque
al final, como dice Charles, es que si no tienes el contacto directo, ni te van a poner en primera línea, ni tienes la credibilidad. Lo que tienen ellos montado me da la sensación que es una mezcla de confianza de los inversores por un lado y bases de datos potentes y digitalizadas para poder mapear correctamente a dónde se envía cada proyecto y que las respuestas sean rápidas, porque muchos inversores, muchos emprendedores lo que se quedan es voy a ver si saco una ronda de inversión los 2 próximos meses, o los 3 o los 4, y muchas veces se tiran 6 meses y no han conseguido casi nada por su cuenta. Claro. Y eso es un problema, y eso lo que hace es que muchas veces empresas que podrían ser viables, invertibles, no tiren hacia adelante, no salgan. Sin duda, aquí lo decimos pues casi todos los días, ¿no? O sea, tocar la puerta al final hasta puedes llegar y tocarla, pero quemar esa bala es el gran problema, pero sobre todo que es que cuando estás delante de ese potencial inversor tienes que saber cómo dirigirte a ese inversor y cada inversor busca y espera pues una presentación distinta y unos requerimientos distintos y unas métricas distintas. Y eso lo sabe quien está al otro lado y quien conoce el mundo de la financiación. Charles, nos quedamos ya casi sin tiempo, pero dile a nuestros espectadores pues, que están buscando esa financiación, ¿qué les dirías? Aquí, cuando hables con un inversor institucional, vendes 2 cosas. Sí. Vendes tu empresa, tu capacidad de desempeñar el proyecto que tienes montado, y vendes, la segunda cosa, es un instrumento financiero. Es decir, dame 5 millones, a cambio de estos 5 millones te doy un X% de capital de la empresa, y este 5 millones dentro de X años va a valer 50. Entonces, las 2 cosas tienen que cuadrar. El empresario, la empresaria tiene que tener credibilidad para desempeñar su proyecto, pero lo que ofrece tiene que ser atractivo. Claro, tiene que tener un modelo de negocio viable, factible, invertible, y al final también tiene que tener una rentabilidad adecuada para ese inversor. Y eso Correcto. Es lo que desde aquí, acompañándoles y yendo de la mano, pues podemos conseguir que accedan con más facilidad. Pues muchísimas gracias, Charles. Miguel, te dejo ahí como que quieres decir algo. No iba a decir nada, no, simplemente hay muchos emprendedores que les cuesta el último slide, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva, qué es lo que se va a llevar el inversor? Fenomenal, ¿no? Que lo recuerdes. Esto para mí es una masterclass. Si no le dices lo que espera ganar él, le puedes contar cómo es la máquina tan chula y tu idea, pero lo que él quiere saber es cuánto de rentabilidad va a poder tener previsiblemente en 3, 4, 5 o 6 años, o tu plan de salidas, o por cuántas veces va a multiplicar su inversión previsiblemente. Su plan de rentabilidad. Eso es lo que le interesa. Pues gracias de nuevo, chicos. Nos quedamos ya sin tiempo. Hasta aquí nuestros negocios de carne y hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado, te hayamos dado un montón de píldoras, de claves para tu proyecto, tu negocio o tu empresa. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso, aquí en Negocios Televisión. No nos faltes.